Hoy el presidente Martín Vizcarra respondió una serie de tweets en realidad de Alan García. A ver, vamos a ver alguno de ellos, ¿no? ¿Qué dijo García? Respondiendo al fiscal de la Nación, ¿no? Cuando se fue contra José Domingo Pérez, en respuesta en realidad a la crítica que hizo José Domingo Pérez sobre su permanencia. Y García dice: el fiscal de la Nación denuncia que el fiscal Pérez tiene interés político coordinado con el gobierno. Se ha politizado la justicia. ¿Es un golpe de Estado? Dice García. A ver si vemos uno más como para entenderlo. El presidente y su primer ministro, después de encarcelar a Keiko Fujimori, exigen al Congreso expulsar al fiscal de la Nación. Han politizado la justicia. ¿Es un golpe? Insiste. Y pongamos uno más. ¿Lo tenemos por ahí? No lo tenemos por ahí. Bueno, ¿no? Y esto en respuesta a César Villanueva. Espera, ahí está, uno más. Chantajear al Congreso, forzar la renuncia del fiscal, descabezar la Suprema, digitar a los fiscales, comprar opiniones. Es un golpe aunque no use tanques. Y todo por tapar chinchero. ¿Y qué más? Estamos con el excongresista general en retiro, fundador del Partido Morado, Daniel Mora, a quien le damos la bienvenida. Mora Morado, ¿ah? No sabía Mora eso. Morado. De repente usted ha registrado por ahí algo que no sabemos. Buenas General, noches, ¿cómo estás? ¿cómo está usted? Bueno, hay golpes y golpes, ¿no? Pero yo creo que en realidad siempre un golpe de Estado tiene que ver, sea en la modalidad que se quiera presentar, con las Fuerzas Armadas. Es decir, si no tienes el sustento de las Fuerzas Armadas, no hay golpe de Estado, pues. O sea, el golpe del 92 fue atípico, pero fue golpe porque finalmente las Fuerzas Armadas sustentaron esta interrupción de la democracia y le permitieron a Fujimori hacer esto. Si García está hablando de esto, me imagino, ¿no? Que se estará refiriendo, pues, a que Vizcarra se sentiría seguro, ¿no? En los cuarteles, porque los cuarteles le van a dar ese sustento, ese soporte. ¿Podemos hablar de una situación semejante en el Perú del 2018 con todas nuestras particularidades y todos nuestros dramas políticos? No quisiera usar este término, pero es un verdadero disparate, un adefesio. Al pensar que Vizcarra iba a dar un golpe de Estado y con todas las informaciones que fueron saliendo hace 8 días. Es decir, era el típico psicosocial adefesiero, el típico psicosocial que nadie iba a creer. Porque para hacer un golpe, en principio, Vizcarra tiene apoyo de la población, es cierto, pero no tiene un partido político. No tiene bancada casi. Si hubiera querido hacer cerrar el Congreso, lo hubiera hecho hace algunos meses. En realidad no tenía ni pies ni cabeza. Sí, todos los que pensábamos que estaba detrás de ellos, sabíamos que era Alan García. Antes que Alan García se diera a conocer. Estos rumores de golpe. Estos rumores de golpe salían de Alan García, para mí por su temor. Su temor, él ya habla de un poder judicial politizado y él no quiere un poder judicial imparcial, porque puede caer la quincha por ese lado. Entonces yo creo de que... Ahora, porque cuando dice encarcela a Keiko Fujimori, también le da, digamos, le asigna al Ejecutivo la capacidad de decir, me metes a la cárcel a tal o cual. Claro. Lo cual ya sería complicado porque estaríamos hablando de que no estamos en una democracia. Lógico. Entonces, y eso no es cierto tampoco, porque tampoco ha habido un ensañamiento contra Keiko, porque también lo hubo contra Ollanta, y son corrientes totalmente opuestas. Podía haber una exageración en una toma de decisión que ha hecho el juez Carguancho o no, puede gustarnos o no. Pero no sea una motivación política al menos, o una influencia política desde el gobierno. Así es, y no se ha visto eso realmente. Entonces yo creo de que, y en segundo lugar, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, después de los que sufrimos nosotros, las Fuerzas Armadas nunca más, creo yo, va a intentar apoyar nada, sino debe mantenerse como dice la Constitución. No nos interesa el gobierno que entre. Las Fuerzas Armadas están para proteger el régimen constitucional. Y si entran comunistas, si entran de ultraliberales, no nos interesa. Las Fuerzas Armadas son profesionales, son de toda la nación. No son de nadie en particular ni de ningún partido particular. Cuando nosotros fuimos ácidos críticos, cuando se pintaban los tractores de ingeniería del ejército de color naranja, porque decíamos, ahí está siendo deliberante la Fuerza Armada. Y muchos nos opusimos a que los tanques, a que los tractores, motoniveladoras de ingeniería se pintaran de naranja, porque eso demostraba una parcialización con el gobierno. Y yo creo que esa experiencia ya la hemos vivido
Y creo que nunca más se debe dar un caso sobre esto. ¿Y esto Creemos seguro? en la democracia, Ajá. creemos en la Constitución. Es el peor modelo que podamos haber seguramente de manejo de un país, la democracia, como lo dijo Churchill. Pero no conocemos otro mejor. Es como los partidos políticos. Así como hablaba Churchill de la democracia, también podemos decir que no hay mejor organización política que un partido político. Ahora, a pesar de... Y sin duda tienen que haberlo aprendido. Importante la advertencia y la aclaración que usted hace, pero además tienen que haberlo aprendido porque a estas alturas ya se sabe que cualquier tipo de esta ruptura constitucional, más temprano que tarde, se paga. Y se paga penalmente, y se paga judicialmente. Por eso le digo yo, nosotros O hemos... sea, ningún general va a decir, pues, no, yo me voy a entregar pues a un juicio para que me metan a la cárcel en un tiempo. ¿Se imaginan que nosotros hemos vivido un proceso terrible con el terrorismo y con todas las desgracias económicas que le pasó al país? Es decir, y aún así han habido miles de oficiales enjuiciados de todas las armas, muchas veces hasta injusta. Que lo hemos, yo como ministro de Defensa, el ministro de Defensa, las he visto, pero ese es el pago que se hace ahora en todo el mundo cuando se rompe los cauces normales de un país y los cauces de la democracia. Por eso yo creo que es una exageración y una irresponsabilidad de Alan García. Porque Alan García, habiendo sido presidente 2 veces, no puede tratar de lanzar un mensaje de inestabilidad al país. Eso no es bueno para el país y eso nos pone en su verdadera dimensión la clase de hombre que hemos tenido como presidente. Un presidente no puede desearle el mal a su país y él, por salvarse, por querer que tengamos un poder judicial, como él lo dice, politizado, él quisiera que esté politizado, como siempre hemos dicho que está el poder judicial tiene pues unos tentáculos muy importantes del partido aprista, eso lo hemos dicho a cada rato. ¿No quiere un poder judicial imparcial? ¿No quiere un buen poder judicial que requiere el país? Entonces yo creo que es una tremenda irresponsabilidad y pone en su verdadera dimensión lo que realmente es Alan García. Ahora, había psicosociales que circularon en las redes en los días anteriores donde, claro, se llegaba a un detalle, incluso que el presidente iba por supuesto, se vinculaba a este reciente cambio de comandantes generales de las Fuerzas Armadas, que si bien tenía una regularidad, también es cierto que fue un tanto adelantado, ¿no? Un par de meses adelantado. Entonces, ya se decía que este domingo o el domingo que pasó iba a dar un mensaje a la nación y que por eso esos cambios se habían dado para poder... Y que como el presidente había exigido ese cambio, entonces el primer ministro renunciaba. Exacto. Y daba su mensaje el domingo y daba el golpe, ¿no? Entonces, el golpe. Ahora sabemos que es un psicosocial, pero ¿qué significó ese cambio de realmente creo que fue no oportuno, aunque estaba legalmente hecho, porque el comandante general, según la nueva ley de situación militar, máximo puede estar 2 años como comandante general, salvo alguna excepción. ¿Pero por qué se hizo eso? Se hizo eso porque tuvimos un comandante general que estuvo 7, 8 años. No nos recordamos. Hermosa. Claro. Y ese fue un gran error que rompió la institucionalidad de la Fuerza Armada, rompió la jerarquía, los principios de jerarquización que hay en la Fuerza Armada, y fue el desastre. Entonces, es muy importante eso, porque Hermosa, pues, finalmente fue el tercer vértice del triunvirato con Montesinos, que lo sacan del camino, por supuesto, ¿no? Y lo sacan a él. Y lo sacan a él. Pero es importante que ahora la rotación se respete. Y se respeta la rotación y se respeta lo que recomiendan los institutos. No es el presidente que decide quién debe ser comandante general. Según la ley lo deciden los institutos. ¿Cómo lo deciden? Los institutos presentan su terna por orden de antigüedad al presidente. Y el presidente debe elegir entre esos tres. Él no puede decir yo quiero un cuarto, no. La ley dice bien clara. Si escoge el menos antiguo, el resto debe irse de baja. Y eso ha ocurrido. Y eso está bien establecido. Es normal. Quizás podríamos haber esperado un mes más y no hubiera aprovechado Alan García de esa situación que la mayoría desconoce cómo es y están cambiando los comandantes generales. Ha sido totalmente regular, entonces. Ha sido totalmente regular los relevos, ¿no? Como lo ha dicho el ministro de Defensa. Segundos que nos quedan. Como usted siempre fue el impulsor de la ley que creó la SUNEDU,
¿Cómo está viendo entonces ya hemos visto 2 universidades, parece que están siendo ya cerradas, van a tener un proceso de 2 años para poder ya finiquitar sus funciones y dicen que se vienen como 7 más hasta fin de año? Es un proceso ordenado, porque de todas maneras iba a haber, yo era partidario de un fast track, es decir, que con 3, 4 variables se podrían cerrar algunas, pero creo que el proceso que ha diseñado el SUNEDU con el superintendente Martín Benavides, el doctor Martín Benavides, es bastante lógico y bastante progresivo. Se da 2 años a la universidad que se cierra, no puede hacer exámenes de admisión, los estudiantes continúan sus estudios, o aquel que quiere retirarse lo puede hacer a otra universidad. La universidad puede recomendar hacer convenios con otras universidades. Todo el acervo documentario va a la universidad donde es trasladado el chico, etcétera. Entonces yo creo de que hasta ahora no ha sido traumático. Se cerró una universidad que tenía 176 alumnos y evidentemente no llegaba a su punto de equilibrio como para poder profesor a tiempo completo. Claro. Igual esta universidad, Segunda. sí tiene más de 1.200 alumnos, pero si se hace un proceso ordenado como el que se está haciendo y con todo el asesoramiento que da la SUNEDU en estas universidades, creo que el proceso está yendo en buen camino. Cuando se toque universidades que tienen miles de alumnos, porque hay universidades que tienen 140.000 alumnos y que todavía no se han licenciado, evidentemente sí podría presentarse un problema. No creo que llegue a ese extremo. Y las universidades, pues ¿cuál es el problema? No quieren invertir. Es el tema. Bien. Quieren seguir ganando un gran porcentaje. Perfecto. Gracias, general Daniel Mora. El único golpe por el momento entonces es a las universidades Chauchilla. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.